somos 100,000 suscriptores en el canal de Tu Profe de RI. Si te gusta el contenido de este canal y aún no te has suscrito, te invitamos para que lo hagas. Es muy fácil. Localiza el botón de suscripción y activa la campanita en todas las notificaciones. Y así estarás enterado cada vez que subamos un video nuevo. Disfruta la clase de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Tu Profe de RI. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis socioeconómico, sociopolítico y sociojurídico de México con Tu Profe de RI. Amigos y amigas, justamente por la coyuntura electoral, por el fantasma que se asoma del fraude, esta semana le hemos estado dedicando justamente a hablar de los fraudes electorales desde las matemáticas, desde los diseños y los modelos que existen para identificar los fraudes, pero también es importante atender la historia, porque generalmente cuando pensamos en fraudes únicamente nos enfocamos en los fraudes presidenciales, pero dejamos de lado que el poder legislativo también es importante, que la disputa electoral en las cámaras, en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, me refiero también a los congresos locales, por las gubernaturas, las presidencias municipales, también están a todo lo que dan. Y no solamente hay un solo tipo de fraudes, no solamente están los fraudes tradicionales relacionados con el robo de boletas, con el ultrajo a las casillas, sino hay más que por ley están como bien definidos. Pero justamente para hablarnos de ellos, hoy la clase nos la imparte acerca de la historia de los fraudes electorales en México y particularmente uno de los fraudes más sonados, que es el del 2006, pues nos lo imparte nuestro querido invitado y amigo Julio Astillero. Así que vayan por su lápiz, corran por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet, su iPad y tomen nota, porque hoy es una noche de mucho aprendizaje acerca de la historia de los fraudes electorales en nuestro país. Así que damos la bienvenida a Julio Astillero. Julio Hernández, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Jesús, muchas gracias por invitarme y yo mismo estoy aquí ya tomando nota de lo que ya has dicho, porque es una presentación muy amable que haces de este tema, muy amable en cuanto a mi persona y muy precisa en cuanto a la variedad de los mecanismos de adulteración y de defraudación electoral en la historia política mexicana, Jesús. Estimado Julio, aunque la gente conoce quién es Julio Hernández, yo quisiera recordar a la gente que se va sumando a esta transmisión parte de la trayectoria, una minúscula parte de la trayectoria de Julio Hernández López, el astillero famoso de La Jornada y de muchísima trayectoria en medios. Así que, si me permites, procedo a hacerlo, no sin antes agradecerle a Abelino Sánchez, quien manda un superchat, y saludos, profe, gracias por la buena información. Saludos, Abelino. También a Tomán Atreides, dice, profe, adivine quién es el número 1 en Morning Consult. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas, por el apoyo que nos dan. Les pido que sean una audiencia interactiva, que compartan este link, porque este programa va a estar buenísimo, de mí se acuerdan. Julio Hernández López, también conocido como Julio Astillero, pues nació en Torreón, Coahuila. No voy a decir el año, pero es coahuilense. Sí. Es un periodista, abogado y escritor mexicano. La revista Forbes lo nombró, Forbes para quienes lo leen en castellano, Forbes lo nombró tercero en la lista de los periodistas más influyentes en Twitter en el año 2015. Allá por el 2017 recibió la medalla de la Fundación John Reed por su trabajo periodístico durante el año anterior. Ha publicado importantes libros, entre ellos Las Horas Contadas del PRI, de la editorial Grijalvo, allá por 1997, y Encabronados, de editorial Planeta. Actualmente acaban de sacar también uno muy importante entre varios colaboradores que apenas se empieza a mover, y ese, Julio, te preguntaré más adelante para que invites a la gente a que lo compre y a que lo consulte. En cuanto a su trabajo en los medios de comunicación, Julio ha participado en programas de radio y televisión, en mesas de análisis y debate. Durante 2 años intervino en la Mesa de los Periodistas en Televisa, conducida por Víctor Trujillo. También fue colaborador en Imagen TV, director editorial de Grupo Radio Centro, y participó en varios programas del canal 8.1 de televisión digital terrestre en la Ciudad de México y su área metropolitana, llamado La Octava. Condujo también el noticiero nocturno de ese canal y su propio programa de radio, que forma también parte de Radio Centro, hasta febrero del 2020, dejando a cargo del consejo editorial al director general Juan Aguirre.
tiene un canal muy famoso, muy popular en YouTube llamado Julio Astillero, que también transmite en Facebook. Y como periodista y como analista político en medios impresos, en medios escritos, pues tiene una columna muy famosa que se llama Astillero en el diario mexicano La Jornada, en donde además publica de lunes a viernes. Fundó y es director general de La Jornada San Luis, una de las franquicias del diario La Jornada, y bueno, también ha sido reportero de asuntos políticos de los diarios 1+1 y Excelsior. Si algo me faltó, Julio, que seguramente me faltó mucho, adelante, podemos complementarlo. No, hombre, y que le voy al Santos y al Chivas en materia de fútbol. Eso es lo último que falta. Muy amable tu presentación, Jesús. De hecho, creo que te debo un pastel de alguna vez que el Santos le ganó al Querétaro. Yo vi una publicación en Twitter en donde decías que le ibas al Santos y como estaba Ronaldinho por ahí, no sé si recuerdas, y finalmente el Santos se coronó campeón. Así que no se me olvida esa deuda. Julio, cuando hablamos, si te parece, entramos en materia, cuando hablamos de fraudes electorales, ¿a qué nos referimos y cuáles son los tipos de fraudes electorales más tradicionales que identificamos? Mira, el fraude electoral es una parte constitutiva de lo que ha sido la realidad política nacional. No hay elección en México, al menos en el siglo pasado y en la actual, que no pueda ser caracterizada por el abuso de poder, por la injerencia de quienes tienen ese poder político en su momento y por el intento de las élites de mantener su representación política conforme a sus intereses. Ha habido fundamentalmente, me parece, en la historia del siglo pasado mexicano, momentos en los cuales hubo intentos de algunos grupos políticos de acceder al poder contra el poder dominante y fueron reprimidos electoralmente y en algunos casos hasta de manera física y violenta. Los más recientes que nosotros podemos recordar es desde luego la elección de 1988 cuando se dio el proceso que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari y que dejó en el camino al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, luego de una escisión entre grupos priistas que fundaron la Corriente Democrática, después el Frente Democrático Nacional y que devino en lo que luego fue el Partido de la Revolución Democrática. Un momento muy, me parece a mí, el más evidente porque ya había la presencia incipiente de formas de comunicación a través de Internet, fue en 2006. En 2006 cuando los poderes, particularmente el presidencial de Vicente Fox y el panismo de Felipe Calderón, apuntalado por grupos empresariales y apuntalado por dinero explícitamente colocado para inflar esa campaña electoral, hicieron la primera maniobra fraudulenta contra Andrés Manuel López Obrador. En aquella ocasión recordemos que la diferencia fue de 0.56% de los votos emitidos, es decir, ni siquiera un 1%, sino apenas un poquito más de medio punto porcentual. Fueron 236,000 votos de diferencia, es decir, ahora que estábamos hablando de fútbol, llenar un poquito más de 2 veces el Estadio Azteca. Esa habría sido la gran diferencia que se dio oficialmente en aquella ocasión. Los fraudes electorales tienen como característica, me parece, el hecho de que abusan de la ingenuidad o de la buena voluntad de muchos ciudadanos que creen que la estructura formal de organización de las casillas, la emisión de votos y el conteo pueden ser controladas por esos grupos civiles, por los ciudadanos, que en la propaganda oficial se dice, pues es que estas elecciones las cuentan los ciudadanos. Sin embargo, los mecanismos de adulteración van desde el momento de la configuración de los padrones, de la elaboración de las demarcaciones distritales y luego mediante la entrega de recursos económicos, materiales a los futuros votantes mediante sistemas de segmentación territorial que permiten ubicar cuáles son los grupos cívicos, los ciudadanos que pueden votar a favor de uno u otro partido.
hasta llegar al momento de la clásica compra del voto y la clásica ahora toma fotográfica mediante el celular de la tarjeta electoral, de la boleta electoral marcada a favor del candidato y el partido, que tienen que mostrarla a sus organizadores para que a su vez les den otro tipo de premio o compensación. Por ahí van las cosas en este movedizo, pantanoso mundo del fraude electoral, Jesús. Julio, ya nos anticipabas un poco acerca de la importancia y la relevancia del 2006, pero también del fraude de 1988. Sin embargo, cuando uno revisa la historia de nuestro país justamente ha adolecido de legalidad electoral, o dicho de otra manera, de simulación electoral, de simulación de la democracia, incluso si nos remontamos al siglo XIX. Pero si nos remontamos únicamente al siglo XX, recuerdo que fue como muy sonado. Recuerdo haber visto programas ya en blanco y negro, retransmisiones, obviamente, en YouTube, de hecho, de José Vasconcelos, que tenía por allá programas en los años 50, en los 40, en donde se quejaba de que cuando él fue candidato a la presidencia de México, allá por 1929, 1930, en donde se había enfrentado justamente a Pascual Ortiz Rubio, uno de los pupilos, por no decir marionetas, del jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, pues se quejaba justamente amargamente de fraude electoral, y que ese fraude había sido considerado hasta ese momento uno de los fraudes pues más escandalosos de la historia de México, que le daba continuidad al maximato y que desde ahí se perfilaba el PRI, que en ese momento pues no era PRI, ¿no? Sino era el bastión del que se desprendería posteriormente el PRI, la misma mafia, y que incluso se habla de que López Mateos era un muchacho en esa época que había también ido a defender a Vasconcelos y que le habían dado un macanazo en la cabeza que después le generó un tumor y murió relativamente muy pronto después de que dejó de ser presidente. ¿Tú crees, Julio, que si pudiéramos identificar por lo menos del siglo XX a la fecha los 3 fraudes más escandalosos o más importantes o de más impacto, pudiéramos hablar de José Vasconcelos del 29, del 88 y del 2006, o por ahí tú incorporarías algún otro? Mira, antes de contestar la pregunta, sí, efectivamente, Pascual Ortiz Rubio era apodado el Nopalito, porque era de una conducta, digamos, tan viscosa o tan maleable que era fácilmente manipulable o estaba a las órdenes del jefe máximo de la revolución, que se decía Plutarco Elías Calles. Y Adolfo López Mateos sufrió además la pérdida de un amigo, Germán del Campo, que fue familiar de la familia Gómez del Campo, emparentados con Margarita Zavala ahora, que fue reprimido y golpeado asesinado en aquellos momentos, y la culpabilidad se le achacó a Gonzalo N. Santos, que era uno de los golpeadores y de los caciques de San Luis Potosí. Gómez del Campo, Germán del Campo, residía en San Luis Potosí, y después, cuando López Mateos llegó al poder, pues uno de los elementos de castigo fue ir minando el poder de Gonzalo N. Santos. Respecto a los 3 fraudes electorales más impactantes, a mí me parece que uno de ellos, desde luego, es el de José Vasconcelos, inscrito en un momento histórico muy peculiar en el cual estaba por consolidarse lo que sería el partido de Estado. Primero, Partido Nacional Revolucionario, postulado por Plutarco Elías Calles en un informe presidencial, en el cual planteó que era el momento de pasar de un partido de caudillos regionales a un partido de instituciones. Fue el Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana, hasta llegar al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, me parece que el intento de instaurar algún tipo de elecciones libres, democráticas, realmente competitivas, fueron frenados de golpe en aquel momento en el que mencionas de José Vasconcelos. En 1988, el punto básico fue que a partir de ahí se consolidó el predominio neoliberal con la escuela económica que ya había practicado Miguel de la Madrid de una manera
menos explícita o menos cargada de fuerza, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari cuando ya se instaló en el poder. Salinas de Gortari había sido secretario de Programación y Presupuesto del gobierno de Miguel de la Madrid, pero a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari se establece todo el periodo neoliberal de saqueo, de corrupción, de venta de paraestatales, de la creación de una nueva clase empresarial beneficiada con los regalos, las concesiones, las ventas a muy bajo precio que hizo Carlos Salinas para ir separando ciertas empresas del control público y privatizarlas. Creo que a partir de ahí se vivió una etapa que es la que ahora vemos en confrontación, esa etapa neoliberal que tuvo su última fase muy pedestre, muy cavernícola en cuanto a la ambición rapaz de la corrupción con Enrique Peña Nieto, pero ese fue el trayecto y desde 1988 se planteó la semilla de lo que sería el Partido de la Revolución Democrática, que con sus vaivenes, con cosas más o cosas menos, de alguna manera ha servido también de base del nuevo partido político que es Morena. Y luego llega el momento crucial, creo yo que es 2006. Nunca tendremos la calibración exacta del daño que se le hizo a nuestro país al cerrar el paso a un político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, que ahí tenía las condiciones, creo yo, las mejores condiciones para poder desplegar sin tantos obstáculos, sin tantos problemas, sin tanta reacción adversa de sus opositores, lo tuvo en 2006. Al cerrarle el paso con el fraude electoral ejecutado por Vicente Fox y por Felipe Calderón, nos condenaron como país a varios años de atraso, de retraso en nuestro proceso de evolución democrática y además nos mantuvieron también en esa etapa de rapacidad corrupta que dejó postrado a México, a su sistema, hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Nos queda por ahí el 2012 de Peña Nieto, que fue en otros términos, pero también importante ese fraude electoral, Jesús. Julio, México ha sufrido tanto los fraudes electorales que hay dos figuras que incluso se tuvieron que institucionalizar para empezar a dar certeza en aras de evitar una descomposición del tejido social y de alguna manera garantizar también gobernabilidad, estabilidad política y pues de ese México bravo, ese México bronco, ese México profundo que no pocas veces se ha querido levantar, por lo menos en algunas regiones del país. Dos figuras, me refería yo, por ejemplo, a permitir la observación internacional de elecciones a raíz de la incertidumbre que habían dejado las elecciones de 1988, donde pues todo el mundo lo dice, que se quemaron boletas, que los muertos y los migrantes votaron por Carlos Salinas de Gortari, que además se cayó el sistema con Manuel Bartlett y que era el mismo, pues uno de los poderes del gobierno, hablando de los poderes de la Unión, el que certificaba las mismas elecciones. Entonces se piensa en el segundo, digamos, en el segundo frente, crear un Instituto Nacional Electoral o en ese tiempo Instituto Federal Electoral, un órgano ciudadano que sin estar comprometido con las fuerzas del gobierno pudiera atestiguar, organizar y validar las elecciones. Entonces, por un lado tenemos un factor exógeno, es decir, la observación internacional de elecciones por la OEA, por el Centro Carter, a petición del mismo Carlos Salinas de Gortari, para que en el 94 pues ya la gente creyera un poco más en los resultados electorales y a la par estas reformas electorales que te he leído mucho en las columnas, en donde hablas justamente del Instituto Federal Electoral. La pregunta sería, Julio, como analista político que también eres y de bastante calidad, ¿tú consideras que si han logrado el objetivo, han aportado a la coexistencia pacífica, a la estabilidad y a la legitimación de gobiernos? Fíjate, Jesús, que ayer entrevistaba al doctor Lorenzo Meyer y entre otras cosas hablaba de la responsabilidad, la culpabilidad de los medios de comunicación en el mantener
la conciencia política abatida ante la simulación, el engaño, la corrupción, la injusticia que dominaron todo este periodo anterior de gobiernos priistas y panistas. Y él decía que parecía que la nación estaba anestesiada. Yo he usado el mismo término. Yo suelo decir que durante mucho tiempo México estuvo anestesiado por la habilidad simulatoria de los gobiernos, sobre todo los priistas. Y dentro de esos mecanismos de simulación estuvo también, de parte de Carlos Salinas de Gortari, la creación de organismos teóricamente autónomos que supuestamente no dependerían de la voluntad política del poder en turno y que garantizarían a los mexicanos atención a problemas urgentes. Uno de esos órganos fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entregada al grupo político de Jorge Carpizo MacGregor, que fue pues una especie de jefe político de una facción de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual él mismo fue rector y fue procurador de justicia y fue secretario de Gobernación con Carlos Salinas, y crearon esa comisión para darle la apariencia a la gente de que los agravios recibidos desde el poder público que no fueran atendidos por ese propio poder público serían atendidos en una comisión especial que fue entregada a los operadores jurídicos de ese mismo grupo salinista. Y en lo electoral se creó el Instituto Federal Electoral con un punto clave: la repartición de los asientos en ese Instituto Federal Electoral a partir del consenso de los principales partidos políticos. En aquel momento, PRI, PAN y con menor cuota, pero el Partido de la Revolución Democrática también. ¿Qué significó esto? Que los asientos eran repartidos conforme a los intereses de los partidos concurrentes. Es decir, los personajes que llegaban solían tener un compromiso con esos partidos. La primera integración del Instituto Federal Electoral fue muy venturosa, muy plausible, y hubo ahí personajes de relieve y de una rectitud ajena a sospechas. Pero en las siguientes integraciones del Instituto Federal Electoral y luego lo que fue el INE, el Instituto Nacional Electoral, todos los asientos corresponden a ese reparto por cuotas entre partidos políticos, que es casi una forma de garantizar que los intereses de esos partidos van a ser bien servidos, bien atendidos por esos consejeros electorales nombrados por esos partidos y por esos intereses. Creo que ahí está parte de la descomposición de lo que fue el IFE, que en el fondo sigue siendo más o menos lo mismo ahora con el Instituto Nacional Electoral. Es lo que considero, Jesús. Y el tema de la observación internacional de elecciones con el Centro Carter, con la OEA, con congresistas estadounidenses, con personalidades como Rigoberta Menchú y otras personalidades condecoradas a nivel mundial que hacen acto de presencia, me quisiera decir, pero no quiero sesgar la respuesta, simbólica. Pero no sé si tú en el conocimiento que tienes, Julio, de la política nacional, si has observado que hay efectividad, es decir, que hay un aporte sustancial a garantizar que haya elecciones limpias, o es mero simbolismo. Mira, yo creo que es menos simbolismo, y recordemos que una de las características distintivas del sistema político mexicano, sobre todo en la etapa presidida por el PRI y luego en la docena trágica del PAN, donde por lo demás hubo siempre una presencia, digamos, normativa de viejos lobos del mar priista como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, que ayudaron, entre comillas, a sobrellevar la impericia de los panistas en este tipo de temas. Pero a lo que voy es a que uno de esos rasgos distintivos es la simulación. Y el régimen político priista fue especialista en mostrarse amable, atento, saber ceder en cosas que no resultaran muy dañinas para su proyecto político ante intelectuales, ante premios Nobel, ante escritores famosos. Es decir, una forma de cooptación suave, amable,
que permitía a muchos personajes acercarse a la realidad mexicana y atender lo que desde el poder se les iba pasando como una exhibición de cine en una sala privada, que era esa presunta realidad amable, competida con las concesiones de los partidos de izquierda o de derecha, no solo el PAN. Recordemos que hubo aquel Partido Demócrata Mexicano que fue una herencia del sinarquismo, pero sustancialmente con las diputaciones de partido, con la representación proporcional y con la entrega de dinero a los partidos de oposición, a todos pues, pero particularmente a los de oposición, se fue doblegando el original espíritu cívico que yo conocí y vi muy de cerca en la izquierda mexicana, y que, a reserva de que ya sabes que ahora estas expresiones luego generan mucha bulla y mucho encono, pero hubo también un partido, Acción Nacional, que tuvo personajes brillantes, defensores de la legalidad, desde su posicionamiento de derecha, pero que eran personajes políticos respetables, no los pillos de ahora. Había personajes de derecha que era atendible su discurso, pero bueno, todo eso sirvió para ir ablandando el auténtico espíritu crítico y opositor por un lado, y para poder mostrar a otras naciones, a otros ojos, la pluralidad del sistema político mexicano. En los viajes al extranjero solían llevarse a los representantes de partidos opositores para mostrar y demostrar la pluralidad que se vivía en México. Uno de los últimos viajeros estelares fue Miguel Barbosa, a nombre del PRD, con Enrique Peña Nieto, para ser lucido en el extranjero como una muestra de la pluralidad política de México. En ese sentido, Julio, es que ya me hiciste regresar al pasado pensando en el accidente, o bueno, no sé hasta dónde fue accidente, de Manuel Cloutier. Pudiéramos pensar en gente valiosa de la derecha de aquella época que también contribuyeron a ablandar al PRI, porque de verdad, quienes nacieron, no sé, de 1997 para acá, ya encontraron un México un poquillo más plural, de por lo menos 3 o 4 fuerzas disputándose el poder, pero del 97 para atrás era PRI o PRI. De hecho, está esta expresión popular en una discusión familiar cuando uno de los dos gana y el otro frustrado le dice, bueno, al final de cuentas gánale al PRI. No, sí. Rememorando que no se le podía ganar al PRI casi de ninguna manera. Así Manuel Cloutier contribuye a ablandar al PRI, Julio, a ese PRI hegemónico hiperpresidencialista. Sí, 88 tuvo esa circunstancia. Por un lado, el debilitamiento interno del PRI por la decisión que impulsaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo principalmente. Pero por el lado del Partido Acción Nacional también hubo la expresión, diría yo, gallarda, vigorosa, de Manuel J. Cloutier, que era un hombre bravío en su expresión, robusto, o como lo queramos llamar, de una presencia apabullante en lo físico, pero él provenía, como muchos otros, de un momento del Partido Acción Nacional que fue el tránsito de los doctrinarios originales que provenían de ser abogados de empresas, abogados corporativos, hombres decentes, por llamarlo así, católicos, de familia, sin escándalos, con mucho apego a una doctrina política que fue la fundacional de Acción Nacional. Y llegó otro momento después de la expropiación bancaria que dictaminó, que ordenó José López Portillo como presidente de la República, en que irrumpieron en el escenario panista los que luego serían llamados los bárbaros del norte. Ernesto Rufo Appel en Baja California, Rodolfo Elizondo en Durango, Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua, en Sinaloa, bueno, en Baja California era, o en Sonora, un personaje llamado Adalberto Rosas, con un alias alburero, porque le decían el pelón, y todos ellos, y dentro de ellos, pues sí, así era Adalberto el pelón Rosas, y el otro era Vicente Fox Quesada, con un aire también anorteñado, de ranchero, demás. Ellos todos tuvieron, junto con Manuel J. Cloutier en Sinaloa, Humberto Rice
fue otro de Mazatlán, si no mal recuerdo, que empujaron mucho la confrontación con el gobierno y que en el caso de Manuel J. Cloutier, ese accidente nunca esclarecido sirvió para que se encumbrara, Jesús, la fórmula de avenimiento con el poder de Carlos Salinas de Gortari y del PRI de parte del PAN, acaudillado por el chihuahuense Luis H. Álvarez y por Diego Fernández de Ceballos, que llegaron a acuerdos para, Jesús, esa era la fórmula oficial, para que se legitimara en los hechos el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, decían, seguimos considerando que hubo fraude electoral, pero el presidente de la República se puede legitimar en los hechos. Y hubo esa adhesión que le permitió a Acción Nacional quedarse con el gobierno de Baja California, con Ernesto Rufo Appel. En una segunda elección, Francisco Barrio ya pudo quedar. En Guanajuato se canceló, o más bien dicho, renunció a última hora Ramón Aguirre, que era el candidato del PRI a gobernar Guanajuato, y entró Carlos Medina Plasencia, y luego se dio el camino para Vicente Fox. En fin, esos fueron los acuerdos entre el PAN y el priismo salinista que marcaron décadas hasta llegar a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Estimado Julio, sé que te invité específicamente a hablar del 2006, pero si no hablamos como del contexto histórico, difícilmente entenderíamos la relevancia, la trascendencia y el impacto del fraude del año 2006. Además, yo soy tu fan, lo tengo que confesar públicamente, entonces disfruto muchísimo todo este recorrido cronológico, porque incluso me voy acordando, ¿no?, de todos estos personajes que sin duda alguna marcaron en su momento parte de lo que ahora tenemos como sistema político mexicano y como sistema electoral mexicano. No entenderíamos incluso cómo cambia las siglas de IFE a INE. Me da la impresión, Julio, no sé, tú tienes la mejor opinión al respecto, que también por darle un poco de legitimidad, porque las siglas IFE estaban muy relacionadas también a fraude, que es parte también del daño que le han hecho al órgano que por sí nació cojo, pero además lo siguen golpeando y entonces pues finalmente lo resquebrajan y tienen que buscar la manera, como ahora sucede con el PRI, ¿no? O sea, el Va por México ya no tiene las siglas del PRI, el darle un poco, quitarle color tricolor, le dan un color rosa en algunos lados, un color rojo en otros, y ya no hay en cómo esconder, como Televisa, que esconde ahora su logo y que puso otro logo para renovarse, para que la gente por asociación no los rechace. Y entonces, bueno, pues por eso hicimos este recorrido. Julio, antes de pasar a 2006, ¿consideras que el asesinato de adversarios políticos, principalmente de izquierda, aunque ya hablamos del accidente automovilístico, salvo tu mejor opinión de Cloutier, también hacen parte de estos fraudes electorales? Sí, desde luego. El asesinato político es ya la culminación de la desesperación o la incapacidad de quienes tienen el poder de acometer esos delitos máximos, mayores, fatales, la desesperación al no poder frenar a ciertos adversarios políticos. Pero desde luego, pues la historia mexicana está llena de los casos de asesinatos de índole política en general y también de candidatos a puestos de elección popular. Eso ha sucedido. Está desde luego el asesinato de Manuel J. Cloutier, que estaba llamado, creo yo, a ser el principal opositor frontal del salinismo y que su desaparición física fue la que dio paso a la entrada en escena de este grupo conciliador, negociador, encabezado por Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez. Hay otro asesinato político, un magnicidio que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que significó también el cortar la posibilidad de un relevo con posibilidades de cambio dentro del propio aparato político del Partido Revolucionario Institucional. Un asesinato que hasta ahora no ha sido esclarecido realmente y que forma parte de esos episodios en los que, pues tú recuerdas cómo en los tiempos de
del asesinato de Álvaro Obregón, otro poderoso asesinado cuando buscaba la reelección en México, se decía, ¿quién mató a Álvaro Obregón? Y la gente decía, cállese, cállese, no diga eso, invocando a Calles, Plutarco Elías Calles. Y en el caso de Luis Donaldo Colosio, pues siempre se ha dicho, ¿quién mató a Colosio? Dicen, pues está pelón saberlo, o sea, no se sabe. Entonces, bueno, pues son de esas referencias al poder político en turno que con mucha frecuencia recurre a ese asesinato político, Jesús. Julio, ahora sí prometo que ya vamos a pasar al 2006, pero te quiero preguntar otra cosa más. Muchas gracias. Yo recuerdo que leí tu primer libro, el que publicaste en 1997, y en ese libro, digo, no voy a contar el final para que la gente vaya y si todavía está a la venta por ahí en alguna reimpresión, lo consigan, porque es un libro que me parece que revela mucho de la impotencia que sentían los ciudadanos, incluso quienes estaban dentro de alguna agrupación política, pero tú hiciste una huelga de hambre. Y esa huelga de hambre, pues también refleja esto que decíamos, por un lado mucho coraje y por otro lado mucha impotencia. ¿Qué te lleva, si nos quieres recordar, a hacer esta huelga de hambre y qué conseguiste finalmente con ella a nivel nacional? Sí, mira, pues la verdad es que yo he tenido dos amores en mi vida, que ha sido la política y el periodismo. Me he decantado por el periodismo, pero tuve una etapa en la cual creí que era posible apostar por el cambio desde dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Siempre estuve en posiciones políticas relacionadas con la búsqueda de democratizar los procesos internos del PRI para la postulación de candidatos a cargos de elección popular. Primero con quien fue gobernador de San Luis, Florencio Salazar Martínez, donde impulsé yo un proceso que se llamaba consulta popular, consulta directa a la base militante del PRI, que era un mecanismo para tratar de que hubiera una participación más amplia y más libre en los procesos de postulación de candidatos. Y luego fui presidente del Comité Estatal del PRI durante casi 2 años, como parte de un proyecto que a mí en lo personal me hizo adherirme a él, que fue el proyecto de justamente de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Yo fui secretario adjunto a la presidencia del PRI de Luis Donaldo Colosio, encargado de asuntos especiales. Era la Secretaría Adjunta de Programas Especiales, así se llamaba, e impulsábamos nosotros la búsqueda de expresiones democráticas y de lucha ideológica contra los elementos de retraso político en el PRI. Cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, yo creí que era mi obligación el señalar que más allá de la responsabilidad material que se imputaba a Mario Aburto como asesino material, que deberíamos de los priistas de exigir que se revisara hacia las alturas del poder político, donde solo estaba el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a quien yo pedía, siendo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, que se indagara su probable responsabilidad en todo el proceso que llegó al asesinato de Colosio. Y le exigía a la entonces presidenta del Comité Nacional del PRI, María de los Ángeles Moreno, que no traicionara la expectativa de los priistas, que queríamos ver un partido exigiendo que se resolviera lo que sucedió en Lomas Taurina, en Tijuana, en aquella ocasión histórica. Como no pudieron acallar mi voz, me destituyeron en una decisión que en aquel tiempo no había ni tribunal electoral del Poder Judicial, ni ningún recurso de alzada ante el cual concurrir, y bueno, pues se consumó el que me quitaran sin ninguna base jurídica de la presidencia del PRI, y no me quedó mayor recurso que tratar de ser fiel a mi conciencia y establecer una huelga de hambre que duró 18 días y que fue difundida a nivel nacional en aquellos momentos en todos los medios de comunicación, en todos los espacios, porque fue una huelga de hambre de a de veras, o sea, de a de veras, no simulada ni comiendo tortas escondidas o cosas por el estilo, era solamente agua. Terminó pues conmigo levantado por
la Cruz Roja cuando ya la situación física era muy complicada, muy difícil, y bueno, pues ya terminó ahí y terminó mi etapa política. A partir de ahí decidí yo no volver a participar en proyectos partidistas o en proyectos políticos grupales, sino reconcentrarme en lo que ha sido mi otra pasión, que es el periodismo, y salí de ahí, según yo, Jesús, sin las manos sucias y sin cola que me pisaran, que a pesar de haber estado 5 o 6 años en esa vida política intensa en el PRI, siempre con Colosio, pude reintegrarme sin reproches o sin acusaciones o señalamientos graves al oficio periodístico y a poder aportar, creo yo, Jesús, desde una visión de quien conoció desde dentro la operación del sistema, poder visualizar los procesos políticos de los que, yo siempre lo he dicho, yo formé parte de ese entramado, conozco cómo se organizaban y qué se hacía de política en ese momento con Luis Donaldo Colosio, de tal manera que ahora, cuando veo los procesos políticos y los discursos y los señalamientos, siempre creo tener una posibilidad de aportar a los lectores de mi columna o a quienes me escuchan en charlas o en internet, aportar una visión de lo que aprendí y conozco de ese sistema político. Esa es mi historia, Jesús. Fíjate, Julio, que te agradezco mucho la honestidad y la apertura con la que nos respondes la pregunta, porque yo trato de que estas conversaciones sean didácticas y también pedagógicas para que la gente se sienta en una sesión universitaria, que se sienta que está en la universidad tomando nota, reproducir, traer la universidad aquí a la plataforma y me gusta darle conceptos a la gente. Entonces, uno de los conceptos que me gustaría que la gente se llevara es el concepto hermenéutica. Hacer hermenéutica es la interpretación de los textos y los contextos desde sus tiempos. Es decir, si hoy en día, a la luz de nuevos tiempos, nos ponemos a querer evaluar algún hecho de 1988, de 1997 o del año de 1950, sin entender el contexto, las ideas dominantes que privaban, probablemente cometeremos el error de hacer una evaluación superflua si no entendemos lo que pasaba en ese momento de la época. Y yo, por ejemplo, veo desde hace tiempo, ¿no?, que una de las maneras de tratar de descalificar a alguien siempre es decirle, es que tú fuiste priista, el presidente López Obrador fue priista, Marcelo Ebrard fue priista. Y si nos ponemos a pensar en eso, pues es que también el PRI era un partido extremadamente dominante y difícilmente vamos a encontrar a gente que no haya sido priista o que en algún momento su familia, en el seno familiar, porque pues yo recuerdo, me platicaba mi mamá que mi abuelo le decía, hay que votar por el partido de la bandera de México. Entonces, de alguna manera, todo el mundo tiene una especie de pasado vinculado al PRI y por eso es importante hablar del contexto histórico y decir, bueno, en estas circunstancias esto pasaba, pero en estas otras circunstancias hubo una separación al respecto. Al PRI, Julio, se le relaciona no solamente con un partido político, con una estructura bien férrea, sino se le relaciona también con una forma de vida, con una forma de entender la política, con una forma de hacer política específica. Se le relaciona con fraudes electorales, se le relaciona con saqueos, se le relaciona con muchas prácticas oscuras que no permiten que un país como México avance. Y me parece que ahora que el PRI ha perdido la fuerza que tenía todavía en el año 2012, que parecía que ese nuevo PRI venía con todo para quedarse por muchos sexenios más, pues se desinfló, me parece que también por el abuso. ¿Tú estás de acuerdo, estimado Julio, en esta aseveración que hago? Es decir, que al PRI no solamente se le ve como un partido político, sino como una forma de concebir la política que le ha hecho daño a México. Sí, en términos generales, la escuela política del PRI es una escuela política que ha permeado, diría yo, a todas las organizaciones políticas, digo, a las adversas, a las complementarias y a las presuntamente sucesorias. Es decir, a mí también me llama siempre la atención esa visión
pues desfasada, desactualizada de quienes con los criterios de hoy quieren juzgar ese pasado en el cual se vivió un sistema político en el cual la única posibilidad de intentar cambios eficaces en el esquema de gobierno era actuando dentro del único partido que tenía en aquellos tiempos la posibilidad de llegar al poder y en el cual convergían posiciones de extrema derecha, de izquierda y también algunas casi de extrema izquierda. Es decir, era una convergencia de diferentes posiciones que solían estar en constante choque y en constante discusión interna. A lo mejor exagero con la discusión interna. O sea, frente al dedazo no había solución posible. O sea, cuando llegaba una decisión de la cúpula, en el priismo había disciplina para poder continuar con un proyecto político. Pero mira, a la distancia, Jesús, y apreciando este momento de sinceramiento que me permites, fíjate que durante varios años he visto tanta podredumbre en los políticos de la llamada oposición. Pienso en los chuchos, pienso en los moches de los panistas, pienso en tantos políticos saltimbanquis, que la verdad, con mucha frecuencia digo, híjole, con mucha inmodestia, pero yo creo que historias políticas menores como la mía, dentro del priismo, pero finalmente una historia política ahí, no tenía ni siquiera una centésima parte de los ingredientes de corrupción, de descrédito y de anomalía que luego los opositores han presumido de una limpieza. Ahí perdimos. Sí, perdón. Habíamos perdido los últimos 5 segundos. Decía yo pues que muchos de estos políticos opositores, sus formas de actuar, la corrupción, el oportunismo, no tienen un parangón con lo que en algunos aspectos, algunos priistas pudimos vivir en aquellos momentos anteriores. Por ahí va el comentario, Jesús. Muchas gracias, Julio. Ahora sí, sin más preámbulo, pasamos al año 2006, pero antes, para hacerla de emoción, quiero agradecerle a toda la gente, a las más de 1,700 personas que están conectadas. Quiero agradecerle por que nos están ayudando con sus likes, compartiendo la transmisión y también con superchats y super stickers, que mucho les agradecemos. Le agradezco particularmente a Patricia Cocom, que dice saludos, doctor, y también a su invitado de lujo, saludos, señor Julio Hernández, a Consuelo Herrera, gracias, Consuelo, a Irene Salgado, muchas gracias, Irene, a Macajuma, también muchas gracias. Alejandrina Gallo dice buenas noches a todos, tratemos de ser felices, saludos desde Portland, Oregon, y también a Mona Rodri, muchas gracias. Ella dice buenas noches, señor Julio Astillero, es usted excelente periodista, gracias por el invitado, profe, saludos a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Belén Rodríguez por acá también dice, querido Julio Astillero, reconozco tu gran profesionalismo, me gustaría que hiciera las paces con Vicente, ya que su distanciamiento tuvo Bueno, ahí está el comentario, Belén Rodríguez, muchas gracias. Julio, el año 2006, yo recuerdo que desde ahí te empecé a conocer porque empecé a leer la columna y yo decía en algún momento, este periodista súper crítico, a ver si no lo matan, porque te metiste en serio a la crítica durísima en contra de la derecha mexicana y en contra directamente de Felipe Calderón, que a la luz de los años lo vemos todavía ahora que ya no es presidente, que es visceral, que es bravo y que seguramente si le escarban le van a sacar muchas cosas oscuras al respecto. Tú documentaste bastante ese fraude y no lo soltaste por mucho tiempo, lo cuestionaste muchísimo. ¿Te parece que ha sido como el fraude más escandaloso o uno de los más escandalosos, más que el del 88, o cada uno en su momento fue importante, pero cuál es el impacto a la luz de los años que visualizas de este fraude del 2006? Porque Calderón sigue insistiendo que no hubo fraude y buena parte de la prensa chayotera, Televisa, Reforma, Milenio, siguen diciendo, pues López Obrador nunca pudo demostrar este fraude. Sí, mira, siempre se dice que cuando se hace el candado se hace también la llave, y siempre después de los fraudes electorales se han realizado reformas que pretenden tapar el camino a aquellos hechos delictivos o fraudulentos que se cometieron en una elección anterior.
La llegada de Vicente Fox al gobierno de la República en 2000 significó una gran esperanza de un cambio. Yo, desde el primer momento, establecí mis enormes dudas y mis críticas a lo que era esa esperanza de Vicente Fox, que finalmente resultó fallida. Con Felipe Calderón, todas las evidencias están disponibles de la injerencia del poder presidencial, que en México es un poder apabullante, para apoyar a Felipe Calderón. Hubo, desde luego, todo el manejo del poder empresarial, que ahora quieren repetir ese mismo esquema, y que en su momento significó el inducir en la población mexicana el temor ante lo que fue catalogado como López Obrador, un peligro para México. En 2006 yo tuve, además de todo eso, evidencias, señalamientos de actas electorales, de conteos. Recuerdo que en alguna ocasión, y debo decirlo así, Jesús, porque es una obligación de honor el reconocer las cosas como son. Con Víctor Trujillo, con quien estuve 2 años en Televisa, en aquel programa La Mesa de los Periodistas, en el programa general que se llamaba El Cristal con que se mira, Víctor me permitió invariablemente y sin levantar una ceja o intentar siquiera algún suspiro o alguna expresión incómoda, que yo hablara y presentara de lo que quise presentar y hablar durante aquel proceso de 2006. Y recuerdo que en alguna ocasión presenté incluso un video donde se veía el interior de una casa donde estaban realizando un conteo muy irregular de votos. La gente supo en aquella ocasión con claridad que aquello fue un atentado contra la voluntad popular. Y estando a favor o no específicamente de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, creo que era una obligación periodística el señalar los indicios, las evidencias y las pruebas de ese enorme atraco a la voluntad popular que cometió pues este personaje menor de los que siempre la derecha y el conservadurismo aportan a la historia nacional, un personaje menor, intelectualmente bravucón y gritón, pero sin gran sustancia. No es un personaje con una formación doctrinal profunda en el Partido Acción Nacional, en el que estuvo, y con con un complejo de inferioridad política que le llevó a portar la casaca militar y a desplegar la tristemente célebre guerra contra el narcotráfico. En 2006, el gran problema, me parece, Jesús, es que se inauguró el proceso de un encono nacional que persiste hasta ahora. El encono, el odio, la división a partir de la siembra de aquel lema de López Obrador, un peligro para México, y todo lo que se desplegó a partir de ese postulado propagandístico. Y otro, Jesús, que todavía no logramos remontar, que es el hecho de que la mitad presuntamente ganadora, la de Calderón y la derecha, abarcó todo el control de los medios de comunicación, de la opinión y de los comentarios públicos, excluyendo totalmente a la otra porción que así aceptáramos las cifras oficiales, representaba casi el 50% de un México que, sin embargo, fue entregado en términos mediáticos, políticos, de opinión y de comentarios, solo a la facción calderonista infestada del virus del fraude electoral. De entonces a la fecha había sido un momento, de entonces a 2018 fueron momentos en los cuales fue excluida una mitad pensante, crítica del México moderno. Eso ni siquiera lo hemos podido remontar todavía, pero tenemos la alternativa, como lo estamos haciendo ahora, de las redes sociales, del Internet, como una fórmula para darle voz a lo que siempre estuvo silenciado en estos términos que te comento, Jesús. Julio, cuando uno ve la violencia en nuestro país, la violencia en las calles, los colgados en los puentes, las desapariciones forzadas, empieza uno a ver una gráfica o una línea así, y cuando llegamos con Felipe Calderón, ahí abruptamente se dispara hacia arriba, a la alza. Y esto
aparentemente tiene que ver con esta declaración, que después Felipe Calderón se echa para atrás y dice, no, yo nunca le declaré la guerra al narco, nunca dije guerra, a pesar de que hay videos en donde menciona la palabra guerra contra el narcotráfico. Es tan importante el tema del fraude electoral, analizarlo, desmenuzarlo y ponerlo en contexto histórico, porque la lectura que le doy, y ya escuchándote, pues la confirmo, que parte de esta necesidad de Calderón por hacer algo escandaloso, por hacer algo que le regresara legitimidad, era justamente decir, bueno, llegó, haya sido como haya sido, pero está haciendo algo que le va a favorecer también a la otra mitad que no votó por él. Es decir, ensangrentar este país para legitimar una elección que muchos creemos que no ganó. Tú eres de los que cree que no ganó. Sí, totalmente. Y sí, sí hay esa correlación de esas variables, es decir, la guerra contra el narco, el aumento de violencia en aras de legitimar su imagen como alguien que haya sido como haya sido ganó, pero que tenía que hacer algo por limpiarla. Sí, mira, yo creo que Felipe Calderón llegó al poder, desde luego, totalmente estigmatizado por el fraude electoral, con el contrapeso, ahora que se habla mucho de contrapesos, el contrapeso de un opositor persistente, resistente e implacable, que fue Andrés Manuel López Obrador, que no se doblegó a pesar de que las condiciones políticas, mediáticas eran totalmente adversas para él. Pero Calderón siempre tuvo enfrente a un opositor plantado, que era plantado, es decir, de pie, activo, frontal, que era López Obrador. Por otra parte, estaba atenazado por Vicente Fox Quesada, que lo ninguneaba y que no le daba la valía que esperaba Felipillo, y entonces él estaba atenazado por el apoyo que había recibido del propio Vicente Fox Quesada, a quien no pudo, a pesar de que se decía en el ámbito panista, calderonista, que iban a castigar en su momento los latrocinios y la corrupción de Fox, nunca pudieron hacer mayor cosa. Felipe Calderón llegó el momento en el que no pudo ni siquiera imponer a los presidentes de su propio partido, Acción Nacional. Puso a personajes como Germán Martínez, puso a César, ¿cómo se llama este? César, bueno, ahorita me acordaré, que fue su secretario particular, pero llegó el momento en el que Gustavo Madero le arrebató la presidencia del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, es decir, Felipe Calderón y Margarita Zavala solo han tenido la oportunidad de ejercer el poder por la vía plurinominal, diputados por la vía plurinominal, y Felipe la presidencia de la República por la vía del fraude electoral. En ese contexto, Felipe Calderón tuvo que inventar algo que le diera poder amedrentador, que era obviamente el sacar a los militares de los cuarteles, que como la historia latinoamericana lo muestra, lo difícil no es sacarlos, sino regresarlos. Históricamente lo difícil es hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles. Felipe Calderón es el responsable histórico de esa salida de los militares de los cuarteles y de un proceso de empoderamiento que ya no toco lo referente al momento actual porque nos llevaría mucho tiempo y no es el tema de esta ocasión. Pero eso fue, y lo otro, siempre ha habido bandas criminales en México, desde el Sinaloa, produciendo amapola y heroína para los heridos de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, hasta la fayuca tradicional de los contrabandistas que traían aparatos eléctricos a México. Siempre lo ha habido y siempre ha habido el cultivo de la marihuana y el cultivo de estupefacientes, pero fue Felipe Calderón quien generó la contundencia de un golpe militar contra esos grupos delictivos que hasta ese momento convivían sin un gran peligro ni una letalidad desbordada con la sociedad civil en lo general, asentados en ciertos cantones, en ciertos lugares, desde luego Sinaloa clásica, pero sin entrar en agresividad contra la población civil. Todo eso es la responsabilidad política de un personaje menor, insisto, rencoroso, vengativo, apocado política y personalmente, que hoy sigue fanfarroneando. Lo acabo de ver en una entrevista con Carlos Alasraqui, manoteando y poniéndose bravucón en sus comentarios, porque finalmente el gran problema de Felipe Calderón es
la minusvalía intelectual que tiene y su complejo de inferioridad política. Julio, tú hablabas de que cuando estuviste con Víctor Trujillo nunca ni siquiera te movió una ceja para limitar tus opiniones. Sin embargo, sabemos que las televisoras todas tienen su línea editorial. Y te lo comento porque también recuerdo mucho un programa que empezaste a hacer, no sé si ya era en YouTube, la otra televisión, o si utilizabas otro programa, pero me acuerdo que cuando te empecé a ver entrevistando a personajes, creo que alguna vez entrevistaste a Alfredo Jalife y a muchas otras personas, justamente para hablar del tema del fraude. Sí. Y algunos otros temas, pero ¿de dónde surge la idea de la otra televisión? ¿Surge a partir de la censura que había en estas grandes casas editoriales? ¿O de dónde viene la idea, Julio? Porque era un mundo muy aventurado. Ahora ya es normal que todo el mundo se compre un teléfono, un microfonito y empiece a hablar de política o de cualquier cosa, pero en esa época no. Sí. Mira, yo he tenido la ventaja de que yo inicié en el periódico El Heraldo de San Luis Potosí, que no tiene nada que ver con El Heraldo de México. De ahí entré al 1+1, donde estaban los grandes periodistas y yo era un aprendiz, yo era el suplente de varios de ellos, y luego renunciamos al 1+1 y creamos La Jornada. Yo soy fundador de La Jornada y soy uno de los 130 socios accionistas fundadores, socios accionistas, que no es que tengamos dinero, sino simplemente tenemos la posibilidad de opinar al interior del periódico sobre la marcha del negocio y de su línea editorial. Entonces, yo he tenido la gran fortuna, de verdad, Jesús, de que en La Jornada mis columnas, mis trabajos como reportero fueron publicados íntegramente y sin mayor censura. Mis columnas, debo decirte, que se publican, como diría el presidente López Obrador en sus indicaciones a la Cámara, sin quitarles ni una coma, a tal extremo que a veces cometo errores evidentes y en el periódico, en el área de corrección, creen que es un juego de palabras, que es algo que quiero yo usar y dejan correr el error porque creen que lo hice yo intencionalmente. Entonces, no he tenido yo ese problema, pero en 2006, en La Jornada, no era por un problema de censura ni remotamente, pero quise crear lo que le llamamos la otra tele. Yo suelo decir que yo no soy youtubero, yo soy youtubuelo, porque yo puedo decir que soy como el abuelo de los youtuberos, porque en 2006 ya estaba yo, Jesús, ya estaba peleando con la tecnología. Jesús, no te imaginas lo que se batallaba para poder subir un video que tenías a las 2 de la tarde y podían ser las 10 de la noche y podía ser que tuvieras la exclusiva del mundo, que tuvieras el mejor reportaje, la mejor entrevista, y se tardaba horas y horas el renderear, el procesar todo esto. Entonces, pues fue el primer intento que hice de tener una comunicación por las redes sociales a través de la otra tele. Luego hicimos La Jornada TV y luego Astillero TV, y así he seguido hasta que me encontré un día una cosa llamada Periscope, que desafortunadamente acaba de desaparecer, y en el Periscope, Ángeles, mi esposa y yo de pronto vimos que había una cosita que decía que le apretabas y era como una televisioncita para quien estaba del otro lado. ¡Ah, hijo! ¿Cómo es eso? Y empezamos ahí este proceso de esta nueva etapa. Pero la verdad, pues yo tengo desde 2006 haciendo videos en YouTube. Y Julio, finalmente, creo, es como lo percibo, gente como Genaro Villamil, que luego también salió a hacer como esfuerzos similares, y muchos otros fueron como siguiendo el ejemplo, ¿no?, de Julio Astillero, en el sentido de que si no había espacios en los medios de comunicación, sí batallaban con ese internet que tenía uno que tener conectado con el cable Ethernet, que todavía estaba este relojito de arena que se volteaba y y uno desesperado porque ya se terminara de subir el archivo. Ajá. Y recuerdo incluso que YouTube nomás dejaba 10 minutos, ¿no?, de video. Era como muy complicado por todos lados por donde se le vieran. Sí, Julio, en ese contexto, siendo una voz tan brava, tan crítica, ¿nunca recibiste amenazas de algún tipo? Sí he recibido y las sigo recibiendo, pero yo tengo una indisposición natural a hacerle caso a las amenazas. La verdad, suelo a veces contestarles a algunos y decirles, mira, cuando se te acabe
el internet, en el café internet en el que debes estar, pues ya se te acaba toda tu agresividad y no estés dando lata. Y además he tomado una decisión, sobre todo, pues una parte por mi indisposición por el COVID que tuve en diciembre y que las secuelas me han continuado pues hasta estas fechas en diferente graduación, pero tomé una decisión desde el año pasado de no involucrarme y no pelearme con los bots y con los críticos que descalifican, que ofenden, que agreden, que amenazan, que dicen una bola de cosas. La más reciente fue de alguien que me mandó correo electrónico y ¿cómo se llama esto? Por Twitter, por mensaje privado, porque estaba ahí en mi posibilidad del mensaje privado, diciéndome que el Grupo Monterrey me iba a dar en la madre, que estuviera con cuidado. Pues son cosas que yo siempre digo, mira, yo creo que más bien me tiran a loco, ni me hacen mucho caso, porque saben que lo que yo escribo y lo que digo y lo que pienso es absolutamente naturalito, no me mueve ni un billete, ni un político, ni un partido, ni un interés, ni una ambición de un cargo, ni nada. Gano más de lo que gasto, vivo contento, escribo lo que quiero, de verdad, Jesús, no permito que el encono, las fobias o las filias me dicten las líneas de mi columna, de ninguna manera. En ocasiones escribo positivamente de alguien de quien tengo un rechazo interno por algún incidente personal, pero digo, eso no debe condicionar la expresión que yo haga en la columna y mis comentarios igual. Entonces, pues hay que llevársela tranquilo a pesar de tanta violencia declarativa e internética, Jesús. ¿Y nunca te han amenazado, Julio, como pasó en el caso de Sergio Aguayo con Moreira, de, oye, me calumniaste, vamos a ir a los juzgados? No. Que digas tú, bueno, ok, aquí tengo las pruebas de lo que pongo en mi columna. No, fíjate que siempre he sido muy cuidadoso de tener, con frecuencia se escapan a veces temas de denuncias que hace alguna gente y que no se pueden probar en términos periodísticos, y yo prefiero a veces perder esos temas que aventurarme a la rapidez sensacionalista y además a esos trucos periodísticos de dice una persona o según un documento que me hizo llegar, pero del cual yo no tengo ninguna prueba, pero dice que fulano es una rata de 2 patas y de 4, y ¿qué es esto? No, siempre procuro tener mucho cuidado en lo que escribo. Y debo confesarte o decirte otra convicción o percepción que yo tengo. Yo creo que en el fondo también es el hecho de que en la jornada somos una comunidad en la cual algunos salimos a cuadro, como podríamos decir, en este caso con la columna salimos al balcón de la casa, pero es una casa sustentada en un grupo de intelectuales, de articulistas, de periodistas, de reporteros, fotógrafos, editores, que formamos una comunidad que, según yo, se ha ganado un respeto de parte de los políticos que saben que no es tan fácil irse contra todos nosotros, aunque hay casos muy lamentables como el de nuestros corresponsales en Sinaloa, Javier Valdés, y en Chihuahua con nuestra compañera corresponsal de allá, Miroslava Brish. Pero pues ahí me la llevo, total. Ya además, como suelo decir, soy una lagartija ya muy apedreada, Jesús. Julio, para cerrar y no desvelarte tanto, Julio, porque nosotros estamos acostumbrados al desvelo aquí en el Club de los Desvelados, pero no quiero someter al mismo suplicio a nuestros invitados. Julio, ¿qué me falta preguntarte con respecto al tema que nos convoca hoy, la reflexión de los fraudes electorales? Además de preguntarte si consideras que se están afilando los cuchillos, las tijeras, las plumas, las carteras para un posible fraude electoral en el 6 de junio, en estas intermedias que históricamente se desprecian, que tienen más relevancia generalmente las elecciones presidenciales, pero que ahora 90 millones de personas estarán habilitadas para votar, que se disputan 15 gobernaturas, que se disputan también las mayorías, el cambio de fuerzas y de equilibrios en las cámaras, y que de eso depende si el presidente López Obrador queda con mayorías calificadas o lo más cercano a las mayorías calificadas, como para que después les saque un expediente a los del PRI y los haga votar a favor de sus políticas, de su agenda política, más 17 asambleas legislativas.
¿Crees que se estén afilando las carteras, cuchillos, tijeras para hacer fraude electoral? ¿Y de qué tipo? Si sí lo crees. Sí. Mira, trataré de plantear la respuesta en dos tiempos, en dos planos. Uno, el futuro inmediato de este 6 de junio y otro en lo que puede venir después. Respecto a este 6 de junio, no tengo ninguna duda de que hay toda una confabulación, y utilizo el término con la mayor precisión lingüística posible, o sea, la integración de intereses en busca o en un plan para conseguir un cierto objetivo. Se han confabulado, desde luego, intereses explícitos, como el de grupo de Roberto Madrazo en el financiamiento de Latin Oz, donde pues las estrellas son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su caracterización de Broso. Los medios de comunicación tradicionales, convencionales, la prensa escrita, muchos, la gran mayoría de los espacios de la radio informativa y desde luego los espacios de la televisión privada están abiertamente buscando que haya un freno a lo que está planteando, desde mi punto de vista, con claroscuros, con vaivenes, el gobierno de la República en su llamada cuarta transformación. Hay una confabulación de esos intereses mediáticos. Los empresariales están a la vista, con Claudio X González como el remero principal de la canoa en la que logró meter al PRI, al PAN y lo que queda del PRD, con Gustavo de Hoyos, con el Cachas ahora convertido en presunto ideólogo del habla popular. Eduardo El carnal. García. El ¿Sí? carnal. El carnal, pues sí, vas carnal. Los empresarios y desde luego los partidos que causaron las circunstancias que permitieron la llegada de López Obrador al poder, hoy pretenden ofrecernos como alternativa ser los salvadores de una presunta catástrofe, de un supuesto caos, de una presunta destrucción de las instituciones, cuando ellos han sido los responsables históricos de toda la desgracia a la que han sometido a nuestra nación. Entonces, me parece que sí hay ese intento. Ahora suele argumentarse, Jesús, se dice, no. El fraude electoral solo se puede cometer desde el poder. Desde el poder político o desde el poder económico o el empresarial o el mediático, porque son diferentes. Y hoy los poderes empresariales, los poderes mediáticos y los poderes regionales de los gobernadores ajenos a la lógica obradorista, pues están ahí deseosos de invertir lo que sea necesario para poder frenar las propuestas del presidente López Obrador y su partido Morena. Entonces yo no tengo ninguna duda de que están deseosos de generar un fraude electoral, y el propio presunto árbitro convertido hoy en un declarante más de la vida política, como es Lorenzo Córdoba, ha planteado incluso abiertamente el hecho de que puede darse la circunstancia de la anulación de elecciones. ¿Qué veo en lo que viene? Para lo que viene, ojalá y saltando esta circunstancia, haya la posibilidad de que las fuerzas progresistas de izquierda o de avanzada, o como queramos clasificarlas, puedan impulsar una auténtica reforma electoral que elimine el sistema de cuotas en los asientos del INE, que quite de la presidencia de ese instituto a Lorenzo Córdoba, porque su tiempo político creo que ha terminado y creo que es necesaria una renovación ahí, una renovación plena. Y por otra parte, con nuevas reglas que faciliten las candidaturas independientes, que en Chile fueron la gran sorpresa y la gran fuerza motriz del cambio, las candidaturas independientes, que realmente en esta elección pues están virtualmente inexistentes. Entonces, bueno, que haya la posibilidad de una auténtica competencia mediante candidaturas independientes, un sistema de corrección de los partidos políticos que elimine tanta lastra y tanta lacra como el Partido Verde, el Partido del Trabajo, los nuevos partidos recientemente aprobados, y que queden opciones más concretas y que se disminuya la carga presupuestal de tanto
partícipe en el Congreso Federal, en las cámaras de diputados y de senadores. Serían algunos de los apuntes que yo esperaría que hubiera. Y desde luego, también una renovación y una modernización y depuración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es mi carta a Santa Claus para después del 6 de junio, Jesús. Híjole, Julio, pues aquí nos podríamos pasar toda la noche porque ya se me vinieron a la cabeza otras preguntas provocadas por las últimas reflexiones que nos diste. Así que si ya no quieres contestar, estás en toda la libertad y nos despedimos. Pero adelante, sí, tengo una más. Dirían, échale las últimas, sí. Muchas gracias. Lorenzo Córdoba acaba de ser medio postulado por el diario El País, abierto crítico del presidente López Obrador, y bueno, sabemos que pertenece al grupo Prisa, que además tiene buenas inversiones en Televisa Radio sobre todo, como presidenciable para el próximo periodo 2024. Al mismo tiempo ha amagado Lorenzo Córdoba con anular elecciones porque dice que el presidente no deja de participar, de hacer proselitismo, etcétera. Y junto con Ciro Murayama, bueno, Lorenzo Córdoba ha salido a decir abiertamente que eso del fraude, ¿de qué estamos hablando, Julio? Esta clase es ociosa porque nunca ha habido fraude, por lo menos en las últimas 3 décadas, y que pues incluso me atrevo a pensar que lo que vimos en Coahuila y el cochinero que vimos en Hidalgo apenas recientemente, dice que no, pues no, porque en México ya somos una sociedad madura con instituciones fuertes y que pues el fraude está en la cabeza de mucha gente que quiere desprestigiar al INE. Y luego, Julio, lo vemos quitándole la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Morón en Michoacán, porque dice que no registraron los gastos de precampaña de 11,000 pesos y 19,000 pesos, pero a Colosio en Monterrey, pues no le aplican la pena máxima y no son ecuánimes con el resto de candidatos que también omitieron presentar este reporte. Sí, en realidad... ¿Realista, no, Julio? Sí, ni siquiera aplicaron el mismo criterio en San Luis Potosí, donde Mónica Rangel, que había sido miembro del gobierno priista de San Luis Potosí un par de semanas antes de ser postulada candidata de Morena, pues cometió las mismas conductas por las cuales sancionaron a Félix Salgado y a Raúl Morón, y sin embargo ahí el INE aplicó un criterio distinto, 2 varas. Pero por otra parte, yo no creo que Lorenzo Córdoba pueda llegar a ser un candidato a la presidencia de la República. Ha acumulado un rechazo social fuerte, proveniente desde luego principalmente de los ámbitos de la izquierda partidista, es decir, de Morena particularmente, y de seguidores de las políticas del presidente López Obrador que no militan en Morena. Yo creo que Lorenzo Córdoba tiene su tiempo político muy acotado y creo que lo acabaremos viendo en lo que era su asignación original, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Por otra parte, pues la verdad es que es una gran mentira la que sustentan Murayama y Lorenzo Córdoba, mentira que los define y los exhibe al negar la existencia del fraude electoral. El fraude electoral es una realidad cotidiana. Hoy, mientras estamos en este momento aquí hablando, puedo asegurarte, Jesús, que hay vehículos llevando productos, regalos, mercancía para comprar el voto en diferentes partes del país. Hoy, en este momento en el que hablamos, te aseguro que hay casas de seguridad electoral que están operando en este momento con mapas electorales para ver las secciones, para ubicar cuáles son los ciudadanos a los que hay que incentivar económicamente e ir a recoger en la mañana del día de las elecciones para llevarlos a votar y para que les devuelvan la muestra en su teléfono celular, muestra fotográfica de que cumplieron con el encargo. Mientras sigamos negando la realidad electoral del fraude, no vamos a poder seguir adelante. Es necesario asumir que ha sido una parte consustancial de los procesos electorales de nuestro país. Una parte consustancial vencida en 2018 por la apabullante, por la arrolladora cuantía de los votos a favor de López Obrador, pero de ninguna manera abatida o extinguida en procesos electorales posteriores, como los que bien mencionas, los de Hidalgo y los de Coahuila. Decir que no hubo fraude electoral ahí es de verdad practicar
una política electoral de avestruz, que es lo que pretenden practicar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Julio Hernández, Julio Astillero. Gracias por compartirnos de tu sapiencia, tus conocimientos y tus críticas, porque finalmente nos enriquecemos partiendo de la premisa de que el conocimiento se construye colectivamente y de manera dialéctica. Julio, por último, el último libro en el que participas, que coordinas, ¿de qué se trata? ¿Qué encontrará la gente en él y dónde lo pueden adquirir? Mira, coordiné un esfuerzo muy peculiar de un libro cuyo título es El México que se avecina, y somos 11 periodistas que hemos participado en abordar un aspecto específico de la realidad nacional, describir lo que hemos vivido y conocido y apuntar un poco qué creemos que puede suceder en este México tan impreciso y tan cambiante como es en el que estamos viviendo, Jesús. Es de la editorial HarperCollins, participan ahí Elisa Alanís, Carolina Rocha, Claudia Villegas, Frida Guerrera, Jesús Esquivel, Arturo Cano, Arturo Rodríguez y Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Es un esfuerzo de Arturo Cano también, no sé si ya lo mencioné, es un esfuerzo de análisis y de prospectiva hecho desde periodistas, Ricardo Rafael, otro de los partícipes, hecho con la idea de aportar desde el reporteo o la opinión constante que hacemos en nuestros respectivos medios de comunicación. Y ahí está ese libro de HarperCollins, El México que se avecina, los desafíos de la 4T. Eso es, Jesús. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Julio? ¿En Twitter, en YouTube, en Facebook? Claro, bueno, pues desde luego tengo ya 20 y tantos años escribiendo la columna Astillero en La Jornada de lunes a viernes. Ahí me pueden encontrar en las páginas de La Jornada o en la dirección electrónica de La Jornada. Y yo en lo personal hago todos los días un programa de lunes a viernes que se llama Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, donde tenemos mesas de análisis e información. Lo conduzco junto con Adriana Buentello y ese nos pueden ver en YouTube. Allí estamos en YouTube, en el canal Julio Astillero. Hago también videocharlas astilladas, normalmente también de lunes a viernes en la noche. Hoy es una excepción, bueno, hoy no la haré. Y tenemos también, me pueden buscar en Twitter, en @Julio Astillero, y en las direcciones Julio Astillero de Facebook y de YouTube. Eso es donde puedo estar presente, Jesús. Julio, pues nuevamente muchísimas gracias, aprecio mucho el gesto y espero que sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos platicar y que nos compartas tus conocimientos, Julio. Ha sido un placer, te lo agradezco con el respeto personal por tu conocimiento, por tu experiencia en relaciones internacionales y por tu exitoso asomo a estas redes sociales, donde has ido avanzando con una gran prestancia y con un paso firme, y te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias, Jesús López Almejo. Muchas gracias, querido Julio. Saludos a la familia y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Y también gracias a ustedes, amigos y amigas que nos acompañaron en esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho, que hayan tomado nota. Les voy a hacer un examen sorpresa en la próxima sesión y cuello al que repruebe. No se crean, amigos, amigas. Les agradezco. Si esta charla está siendo de su agrado, ayúdenos con sus manitas arriba, con sus likes, como dice nuestro queridísimo Víctor Samarripa, el infame, con sus garritas arriba. Compartan la transmisión para que más personas pues se conecten, se compenetren con esta información, y suscríbanse al canal de Tu Profe de RI, profesor de Relaciones Internacionales, Tu Profe de RI, que en el contexto electoral estamos abordando temas de política nacional, porque recuerden ustedes que el principal objetivo de este canal es traer la universidad a las redes sociales, elevar el nivel de análisis en las redes sociales y socializar el conocimiento de manera gratuita. Que el único requisito sea tener ganas de aprender a analizar la realidad nacional e internacional. Así que, amigos, amigas, recuerden además que en la descripción de este video dejamos una lectura que complemente la exposición verbal que tuvimos a bien, ya sea en las entrevistas o ya sea en las clases individuales, compartir con ustedes. Muchas gracias, mis queridos desvelados. De verdad, siéntanse en toda la confianza para
compartir la transmisión. Y eso sí, no se olviden de la lectura, que es muy importante para hacer, digamos, la réplica de lo que se organiza, de lo que se hace, de lo que se realiza en la universidad. Hay que leer para complementar la exposición verbal. Sin más, yo me despido, les agradezco muchísimo y bueno, pues estamos mañana con otra gran invitada. Vamos a hablar justamente de la política nacional. Nuestra gran invitada, ¿quieren saber cómo se llama? ¿Quieren verla o quieren esperarse a que sea una sorpresa? Bueno, a la luz de lo que la gente nos está diciendo, que sí quieren saber de quién se trata, les comparto así rapidísimo, que vean quién va a ser nuestra próxima invitada. Se ha vuelto una figura pública muy seguida también en Twitter. Ella abiertamente se autodefine como una luchadora de izquierda por México, y entonces mañana le vamos a preguntar justamente muchas cosas, muchos asuntos relacionados con cómo un ciudadano de a pie, cómo y por qué se siente identificado con la 4T, cuáles son sus expectativas. Mañana a las 10:30 de la noche, en nuestro horario tradicional, en nuestro horario normal, con Rocío Vázquez, quien participa en Twitter como Chio Reya o Chio Reya. Así que, amigos y amigas, no se lo pierdan, que vamos a seguir hablando de cómo los ciudadanos se están alfabetizando políticamente y de cómo la 4T ha contribuido directa e indirectamente a politizar, a alfabetizar políticamente a la gente. Así que, pues muchas gracias. Nuevamente les pido que se suscriban al canal de Tu Profe de RI. Ya estamos casi llegándole, peinándole a los 100,000 suscriptores, y esto es gracias a ustedes, gracias a que no nos dejan abajo y que al contrario traen a más banda, a más gente, a más alumnos digitales que se suscribe y que nos observa, nos ve en las transmisiones. Por su atención, gracias amigos y amigas. Yo soy Jesús López Almejo, tu profe de RI, y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su canal Universidad Virtual por YouTube. Buenas noches. Gracias por asistir a esta transmisión. Esperamos que haya sido de tu agrado. El objetivo de este canal es poder compartir el conocimiento universitario de una manera libre y gratuita. Por ello, agradecemos de corazón a todos y cada uno de ustedes que nos han apoyado desinteresadamente para continuar con los esfuerzos de la socialización del conocimiento. Si a ti te gustaría convertirte en un patrocinador de Tu Profe de RI, aquí te explico 3 maneras de cómo puedes hacerlo. Durante las transmisiones en vivo, puedes enviarnos un superchat. Es muy fácil. Localiza el signo de pesos y selecciona la opción que prefieras. Puedes enviar el super sticker que más te guste o, si lo prefieres, a través de un superchat. No olvides dejarnos un mensajito. Otra manera de apoyar a Tu Profe de RI es a través de una transferencia interbancaria. Esto lo puedes hacer desde el banco de tu preferencia o a través de tus aplicaciones móviles de tu banco. Es muy sencillo hacerlo y la clave interbancaria la encontrarás en la descripción de este video. La tercera forma y la más eficiente es una transferencia vía PayPal. Es muy sencillo. Entra al link que te dejamos en la descripción de este video. Selecciona el monto que deseas aportar y sigue las instrucciones. Y si así lo deseas, puedes seleccionar la opción mensual para convertirte en un patrocinador oficial. No olvides regalarnos un like para que la comunidad de estudiantes internacionalistas siga creciendo día a día. Recuerda, ninguna cantidad es pequeña cuando se da de todo corazón. Amigos y amigas, muchas gracias por apoyar los esfuerzos educativos del canal de Tu Profe de RI. Hasta pronto. Este es un intento más de escribirte una canción que es hermosa, como las que hiciera Joan Manuel. Este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para mí, y decirlo como Juan Gabriel. Y así lo intento y así llevo un par de años reescribiendo
borrando y tachando las ideas que no sean dignas de este amor. Y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos, pero no puedo, porque tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovéchate de mí, te doy permiso, y ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y yo sé que quisieras escuchar en mi canción, esa canción que está en tus sueños, parecida a alguna de Álvaro, y que yo contara nuestra historia con la ternura de Natalia o la dulzura de Mercedes. Y yo sé que quisiera que mis manos requintearan mi guitarra con el alma de Atahualpa, para contarte lo bonito que es mi mundo a tu lado y darle gracias a la vida como Violeta. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovéchate de mí, te doy permiso, y ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y me encantaría ser Drexler o cantor de son jarocho, pa' escribirte como pocos, distinguirme entre los seres, pa' que me mires de frente mientras te canto una décima y al fin notes mi presencia y me abrace tu sonrisa, pa' que seas más que mi amiga y llenarme de tu esencia. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovéchate de mí, te doy permiso, ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y aprovéchate de mí, te doy permiso, ya no soy yo mismo y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy tu colibrí, yo soy tu colibrí, yo soy tu colibrí, yo soy